Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Y bueno, pues vamos a prepararnos para estudiar la palabra de Dios. ¿Ya estamos listos, hermanos? Y como siempre les digo, vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón dispuesto para poder recibir su palabra. Y antes de comenzar, para que no se nos olvide, les voy a pedir que abran su Biblia allí en la carta a los Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Ahí vamos a tener el texto que, bueno, no sé si algunos se lo saben de memoria. No lo vamos a tratar de aprender ahorita porque nos llevaría mucho tiempo. Pero por lo menos vamos a citarlo, hermanos. Hebreos 12 y va a ser el número 2. Hebreos 12, 2. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Lo decimos a una sola vez? ¿A una sola voz? ¿Sale? Comenzando con la cita. Dice, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, hermanos, ahí, hasta ahí. Ahora sí, póngale un separador porque en un ratito más, cuando sea el tiempo, pues lo vamos a citar. Ahora sí, hermanos, le voy a pedir que abra su Biblia allí en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así es que no creo que tenga ningún problema para encontrarlo. Antes de Mateo, ahí está Malaquías, ¿sale? Y yo sé que cuando escuchamos Malaquías, algunos quizás se ponen a temblar. El hermano ya va a hablar ¿del qué? Del diezmo. Pero no se espanten, no voy a hablar del diezmo, hermanos, aunque no sería mala idea. En otra ocasión, hablar del diezmo, que también es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, abran su Biblia ahí en el libro de Malaquías y los voy a invitar a que sigan conmigo una lectura ahí en el primer capítulo. Vamos a estudiar un poquito la historia, hermanos. ¿A quién le gusta la historia bíblica? A mí me gusta mucho. Excelente, nos ayuda mucho, nos enseña mucho. Y también el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, él les dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que podemos aprender, hermanos, de la historia bíblica, de la historia de Israel, de las cosas buenas que hicieron, de las cosas malas que hicieron, para que no las hagamos, obviamente. Así es que vamos a aprender en esta mañana de la historia de Israel en el tiempo de Malaquías. ¿Sale? Entonces, estamos ahí en Malaquías capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y le voy a pedir que usted, me acompañe ahí con su vista. ¿Sale? Muy bien, estamos ahí. Dice Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Ahí les está diciendo que a ellos los amó. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom es Esaú, hermanos, ¿sí? Para que cuando lean Edom es Esaú. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre
y el siervo a su señor. Y aquí le reclama el Señor, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Otra vez. Y Jehová les contesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Les dice Dios. Y miren lo que les dice. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que acabamos de leer, hermanos, es solamente el principio del reclamo de Dios hacia la nación de Israel a través del profeta Malaquías. Malaquías, hermanos, cuyo nombre significa mi mensajero, fue un profeta de Dios cuyo ministerio abarcó aproximadamente desde el 450 hasta el 400 antes de Cristo. Recordamos que antes se toma la numeración en retroceso. Entonces, más o menos en ese tiempo estuvo profetizando Malaquías. Ya habían pasado poco más de 100 años desde que Ciro, rey de Persia, había decretado el rey de los judíos a Jerusalén después de haber estado 70 años en Babilonia. ¿Sí recuerdan? Cuando ahí en Daniel leemos, y Jehová despertó en el rey de Ciro, y luego les dice que vayan a Jerusalén. En este periodo encontramos a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel, regresando a Jerusalén en la reconstrucción del muro, en la reconstrucción de la ciudad. Entonces, ya habían pasado poco más de 100 años. De tal manera, hermanos, que el periodo de avivamiento espiritual y de fidelidad juramentada a Dios, porque cuando ellos regresan a Jerusalén, los que habían estado en Babilonia, comienzan con muchas ganas a reconstruir el templo, a reconstruir los muros, a reconstruir la ciudad más bien, ¿no? Y entonces se reúnen y juran a Dios que van a ser fieles. Y esto lo encontramos ahí en Nehemías capítulo 10, versículo 28, lo puede buscar ahí en su casa, donde ellos se comprometen con el Señor a servirle, a ser fiel. Pero ya habían pasado más de 100 años, de tal manera que ahora encontramos a otra generación diferente a la que había regresado de allá de Babilonia. Y esto me llama la atención, hermanos, y quiero hacer un poquito una pausa aquí, porque recordemos también cuando muere Josué, ¿se acuerdan? Dice que murió Josué y los ancianos que le sirvieron también. Y luego después dice, y se levantó, ¿qué? Otra generación. Y aquí es lo más triste, ¿que qué? Que no conocía a Dios. Y esto es lo mismo. En este tiempo de Malaquías encontramos a una generación, los que habían regresado de Babilonia, los que habían construido, los que habían ayudado a la reconstrucción de la ciudad, del muro, aquellos que habían juramentado a Dios fidelidad, ya no estaban. Ahora eran sus hijos, sus nietos, quizás sus bisnietos, qué sé yo. Y era otra generación. Y esto me llama la atención, hermanos, porque si hay algo que a mí me da miedo, aunque yo confío en el Señor, es qué va a pasar con mis hijos, con mis nietos, si el Señor no viene antes, obviamente, ¿no? Con mis bisnietos. Y yo le pido al Señor por mi descendencia, para que también estén aquí sirviendo al Señor. Y es la importancia de poder llevar a cabo, hermanos, y esto es muy importante, a veces lo tomamos muy en poco, pero es muy importante la transferencia del conocimiento de Dios de generación en generación. Lo que tú aprendiste, enséñaselo a tus hijos, para que tus hijos se lo enseñen a sus hijos. Y si aún puedes tú también, enséñaselo
a los hijos de tus hijos. Y si Dios te da vida y puedes enseñárselo aún a los hijos de tus hijos, es decir, a tus bisnietos, ¿por qué no, hermanos? Pero ahí la importancia de la transferencia del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que si el Señor no viene, en el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos sigan sirviendo a Dios. ¿No les gustaría, hermanos? Y que no digan, ¿quién es Dios? Y que no digan, ¿quién era mi papá? ¿Quién era mi abuelo? ¿Quién era mi bisabuelo? Al contrario, qué bonito es cuando decimos, mira, aquí está un joven cuyo abuelo hace muchos años estuvo sirviendo aquí, en esta iglesia o en otra, sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, la transferencia del conocimiento de Dios es muy, muy importante. Para que no se levante otra generación y tenga esta coletilla que no conocía a Dios. Al contrario, y se levantó otra generación que siguió sirviendo al Señor. Eso es lo que queremos. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, ya habían pasado más de 100 años. El pueblo y los sacerdotes se habían apartado de Dios y el cumplimiento de la ley, hermanos, y su adoración a Dios lo hacían de una manera, vamos a decirlo así, como mecánica, como automática, pero también negligente. No lo hacían de corazón sincero. Es decir, le habían fallado a Dios. Por eso, Malaquías se basa en una serie de preguntas y respuestas. El libro, si ustedes se fijan, hay muchas preguntas y también muchas respuestas donde el pueblo de Israel no reconoce y no detectan que le habían fallado a Dios. Le habían fallado a Dios, así unos ejemplos bien rápido, acusándolo de mentiroso. En los versículos que acabamos de leer, el versículo 2 y 3 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? ¿Y a quién amó? Amé a Jacob, dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Es decir, estaban acusando a Dios de mentiroso, decían que a ellos no los había amado el Señor. Entonces, estaban pecando. También le habían fallado a Dios en el altar con sacrificio inmundo y defectuoso. Ahí mismo, en el capítulo 1, ya lo leímos, ahí en el versículo 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, y miren lo que hacían los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y aquí está la respuesta, en que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué? Pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y aquí está la respuesta, en que pensáis que la mesa de Jehová, qué tremendo, hermanos, ¿qué dice? Es despreciable. ¿Cómo? ¿De qué manera ellos decían que la mesa de Dios era despreciable? Versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y les lanza un reto, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces le habían fallado a Dios. También le habían fallado uniéndose en matrimonios mixtos con mujeres paganas. Miren, vamos ahí bien rápido. Capítulo 2, el versículo 11 dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y se casó, ¿con quién? Con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. También le habían fallado aumentando o tomando el divorcio como una cosa normal. ¿Sí? Ahí en el capítulo 2, versículo 14, miren lo que dice. Mas diréis, está reclamando Dios. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Obviamente también se refiere al Señor.
¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Pues en vuestro espíritu no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece, ¿qué? El repudio, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. También, hermanos, y lo que más llama la atención y lo que más le conocemos del libro de Malaquías, le habían robado o le habían fallado a Dios, robando lo que al Dios le pertenecía. Capítulo 3, esto ya es muy conocido, ¿no? Versículo 8 y 9, dice el 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, aquí está otra vez la pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Y luego después les dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, ¿qué? Me habéis robado. Prácticamente, hermanos, todo el libro de Malaquías es un reclamo de Dios para con Israel. Lo que estaba pasando con Israel en este tiempo era lo que había mencionado Isaías 300 años antes. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y también el Señor Jesucristo lo citó dirigiéndose a las personas, ¿no?, de su tiempo. Israel, hermanos, jugaba al pueblo que se sujeta a Dios. Así, lo podríamos describir de esta manera, porque hacían todo. Hacían sacrificios, hacían ofrendas, no habían dejado de hacerlo, lo seguían haciendo, pero lo hacían de una manera diligente, mala, hermanos, ¿sí? Indolente, vaya. Entonces, Israel estaba jugando al pueblo que se sujeta a Dios, cuando en realidad estaba siendo negligente y rebelde. Ahora, yo les voy a decir algo, hermanos, y esto va para nosotros. Cuidado cuando jugamos al cristiano en la iglesia. Dios no es un juego. La cruz de Jesucristo no fue un juego. Su sacrificio de él en la cruz no fue un juego. Hace un ratito tomábamos la Santa Cena y el hermano oraba y decía, te pido por el fruto de la vid, por el jugo de uva, que es un símbolo de la cruz, de la sangre que fue derramada ahí en la cruz. ¿Y lo creemos, hermanos? Claro que sí. Entonces, Dios no es un juego. A veces podemos hacer lo mismo que Israel en el tiempo de Malaquías. Hacemos todos los ritos, todos, pero de una manera negligente. Tengamos mucho cuidado. La salvación, hermanos, no es un juego. El infierno es real y Dios nos ha librado del infierno por su bendita misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. Démosle a Dios la seriedad, el temor y el respeto que Él se merece, porque a veces a otras cosas le damos toda la seriedad, ¿sí o no? Al trabajo le damos toda la seriedad y es bueno, hay que hacerlo. Pero a la iglesia no. A las cosas de Dios no le damos la seriedad. Tenemos que darle la seriedad, el temor y el respeto que Dios se merece, hermanos. Así como a todas las cosas, así como usted no le falla a ese pago que tiene que hacer al banco, ¿verdad? Porque ya se le va a vencer y antes de que se me venza, si no vienen, va y les paga. Y qué bueno, hay que hacerlo. Así como usted cumple allí en su trabajo, así como usted cumple con los compromisos que establece, y qué bueno, sígalo haciendo, con esa seriedad, también actúe para las cosas del Señor. ¿Cuánto más para Dios? Que Él nos salvó, hermanos. Entonces, de todas las cosas que Dios le reclama a Israel, porque si usted lee los 4 capítulos, son poquitos, pero está plagado de reclamos, porque Israel era un mar de fallas. Pero de todas las cosas que Dios le reclama a Israel, hay una especial que me llama a mí la atención, hermanos. Y yo quiero centrarme en ella, porque yo sé que así como les pasaba a algunos judíos, no a todos. Hoy en día, a más de 2000 años
nos sigue pasando a nosotros. Y yo estoy seguro que usted me va a dar la razón cuando le muestre que, ¿sí? De todos los judíos, y escuche bien, de todos los judíos, ese pueblo que estaba fallándole a Dios, hacía las cosas como les daba la gana, ni pensaban en el Señor, lo hacían solamente para cumplir con la ley, y hacían tantas cosas, y aparte de eso había pecado, había robo, había violencia, había mentira, había engaño, había fraude. Pero de todos esos judíos que andaban mal delante de Dios y que ya ni se acordaban ni tenían temor de Dios, había un grupo, escuche bien, había un grupo, un puñado de personas que estaban experimentando algo bueno y malo a la vez. A ver, hermano, espérame, ¿cómo que estaban experimentando algo bueno y malo a la vez? Bueno, porque daba señal de que su corazón era sincero y fiel para con Dios. Malo, porque se estaban desviando de la mirada y a su vez, pues estaban pecando delante de Dios. ¿Sí? Así que vamos ahí a Malaquías y vamos a leer, y aquí es donde me quiero centrar y quiero que estudiemos esta porción, porque yo sé que así como a ellos les pasaba, yo sé que a usted y a mí también nos ha pasado. ¿Sale? Capítulo 3, Malaquías capítulo 3, y vamos a leer solamente 2 versículos, el 13 y el 14. Ya estamos ahí, Malaquías 3, 13 y 14, solamente estos 2 versículos. Ahora sí quiero pedirle que los lea conmigo. Versículo 13, unidos, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Ahora lo voy a volver a leer para que nos quede bien grabado. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Y aquí está. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En medio, hermanos, en medio de toda la maldad, en medio de toda la rebeldía que imperaba en Israel, en medio de toda la hipocresía de muchos que decían amar a Dios y con sus hechos decían lo contrario, en medio de la falsa e inmunda adoración a Dios a través de sacrificios defectuosos, mutilados, inmundos, en medio de todo eso, miren, había un grupo, quizás no muy grande, un puñado precioso de judíos que aún mantenían firme en su corazón un fuerte deseo de servir y agradar a Dios fielmente y de la manera correcta. ¿Sabe cómo se llama este grupo? Este grupo se llama los que temían a Jehová. Ese es el título del sermón en esta mañana. Los que temían a Jehová. Así se llama este grupo. Judíos que servían a Dios fiel y correctamente. Y esa era su única preocupación. Judíos que guardaban la ley y sus mandamientos fielmente, como Moisés lo había establecido. Judíos, y escuche bien, que se afligían. ¿Qué quiere decir esto? Que se avergonzaban, que bajaban el rostro delante de Dios arrepentidos cuando caían en pecado. Eso es afligirse. Cuando tú cometes un pecado delante del Señor y reconoces que hiciste mal, entonces te avergüenza ese pecado y te afliges y bajas tu rostro delante de Dios y arrepentido le pides perdón. Así hacían este grupo precioso de judíos, hermanos. Como dice el salmista, el corazón contrito y humillado, así estaba su corazón, contrito y humillado delante de Dios. Por eso dice que afligían, que se afligían. Por eso ellos dicen, y
¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? Judíos que tenían un compromiso firme en su corazón de servir a Dios y de agradarle correctamente. Pues a ellos se dirige Dios en el versículo 13 y 14. ¿Sí? A ellos, el versículo 13 y 14. Cuando les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Cuidado cuando pensemos así. Y ahorita lo voy a mencionar más adelante, hermanos. ¿De qué sirven? Porque pecamos contra Dios. Estamos dudando de su justicia. Y dijiste en que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Algo estaba sucediendo en ellos, hermanos. Algo estaba sucediendo en ellos. Al ver la rebeldía de los demás y que no les pasaba nada. Al ver la soberbia de los impíos y aún así prosperaban. Al ver cómo los demás tentaban a Dios haciendo cosas aborrecibles al Señor y aún así permanecían sin daño. Al ver a los hipócritas allí en Israel adorar a Dios con ofrendas inmundas y por otro lado robando, defraudando, adulterando y luego después seguían intactos. Eso estaban viendo ellos, ese grupo precioso de los que temían a Jehová. Ellos, hermanos, al ver todo eso, pasa algo en ellos. ¿Sabe qué? Su corazón empezó a desanimarse. Los que se guardaban, los que eran fieles a Dios, los que hacían las cosas correctamente, los que temían a Dios, empezaron a caer en desánimo. Y brota de su corazón esa frase de amargura, hermanos. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardemos su ley. En otras palabras, ¿de qué sirve ser fiel al Señor? ¿De qué sirve ser fiel a Dios? Yo le quiero preguntar algo. Y quiero que sea honesto, honesta. ¿Sale? ¿Alguna vez ha pensado lo mismo? ¿Sí o no? ¿Alguna vez ha dicho, ¿de qué sirve agradar a Dios? ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve dar mis diezmos? ¿De qué sirve guardarme de hacer cosas malas? ¿De qué sirve privarme de hacer cosas que a mi carne le gustan? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, los jóvenes, guardarme para el matrimonio virgen? ¿De qué sirve refrenar mi lengua cuando me ofenden? ¿De qué sirve sufrir el agravio de los demás? Cuando vemos que los impíos prosperan, cuando vemos que los rebeldes viven plácidamente, cuando vemos que los soberbios no temen a Dios y aún así son librados. Asaf lo pensó, hermanos. Salmo 73, léanlo en su casa despacito. Cuando vemos que apenas sobrevivimos con lo necesario y los impíos viven sobrados. Y el desánimo, hermanos, el desánimo aún es más fuerte. Y lo tengo que mencionar. Aún cuando vemos en nuestros propios hermanos viviendo en pecado y nadie dice nada. Como el hermano de 1 Corintios capítulo 5, ¿se acuerdan? Que estaba cometiendo incesto viviendo con la mujer de su padre y toda la iglesia, dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis envanecidos. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola hermana. Estaban en pecado también la iglesia. ¿Y nadie decía nada? El desánimo aún es más fuerte
Cuando en la iglesia hay hipocresía, cuando en la iglesia hay fornicación, adulterio, fraude, cuando en la iglesia hay contención, cuando en la iglesia hay acepción de personas, y ninguna iglesia, hermanos, está exenta de caer en esos pecados. Todos podemos como iglesia caer en esos pecados, pero el desánimo viene cuando después de ver todo eso, no pasa nada. Todo sigue igual. Entonces, ese pequeño grupo que hay en la iglesia, los que temían a Jehová, su corazón cae en desánimo y comienzan a decir, ¿de qué sirve agradar a Dios? Así le pasó a los judíos, hermanos. ¿Le ha pasado eso? ¿Lo ha pensado? Yo le voy a decir algo, yo sí. Hermano, lo he pensado. Y no una. Muchas veces. Y eso puede hacer que caigamos en desánimo. Y por eso de repente, y lo digo con amor y con cariño, y con tristeza, empezamos a dejar de venir a la iglesia. Empezamos a dejar de congregarnos. Empezamos a alejarnos de las cosas de Dios. Porque el desánimo se ha apoderado de nosotros. Pero antes de seguir avanzando, hermanos, mire, no pierda Malaquías, ponga ahí un separador. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Salmo capítulo 37. Salmos capítulo 37. Y quiero que leamos todos juntos, a una sola voz, respetando puntos y comas, los primeros 9 versículos. ¿Sí? Salmo 37, del 1 al 9. Todos a una sola voz. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Comenzamos desde el 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hasta ahí, hermanos. Dice, versículo 6, exhibirá, 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y algo muy importante, guarda silencio ante Jehová. Tú no vas a arreglar nada. Dios ve todo. Dice, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, ni tampoco por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero mira lo que viene para ti. Pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Ellos heredarán la tierra. Si usted se ha desanimado, porque como aquel grupo de los que temían a Jehová ve que no pasa nada, le voy a decir algo. Siga adelante. Hermano, es que yo veo que de nada. Siga adelante. Hermano, ya no quiero venir a la iglesia porque yo veo toda la injusticia. Sigue adelante. ¿Y de qué me sirve? Sigue adelante. Lo vamos a ver.
sigue fiel a Dios. No importa que todos se estén corrompiendo a tu alrededor. Tú sigue fiel a Dios. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Sigue adelante. ¿Por qué? Porque vale la pena, hermanos. Vale la pena. No importa que sus ojos vean que la injusticia, la rebeldía, la hipocresía, la soberbia no sea castigada. No importa. Y aun cuando todos estos prosperaran, usted siga adelante, hermano. Hermana, siga adelante. ¿Sabe por qué? Vámonos a Malaquías nuevamente. Regresemos al libro de Malaquías. Y vamos a leer ahora el versículo 16 al 18. Malaquías 3, 16 al 18. ¿Ya estamos aquí, hermanos? Lea conmigo estos 3 versículos. Dice el 16, entonces los que temían a Jehová, ahí está el título, ahí está el grupo, ¿qué dice? Hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y escuche esta porción y grábesela por favor, lo que Dios les dice a ese grupo precioso. Dice el 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, en que diga, ya basta, hasta aquí. Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero mire qué bonito cómo los identifica Malaquías. Dice el versículo 16, entonces los que temían a Jehová. ¿Se fija la diferencia? Había un grupo pequeño que Malaquías les dice, los que temían a Jehová. Hermanos, en cada iglesia, quiera Dios que fueran todos, pero por lo menos hay un grupo que se llama los que temían a Jehová. ¿Y a quién no le gustaría pertenecer a ese grupo? Claro que sí. ¿Verdad que sí? Dice, entonces los que temían a Jehová, y miren lo que hicieron, me llama mucho la atención, hablaron cada uno a su compañero, hablaron acerca de este asunto, hermanos, de que hay mucha injusticia, pero yo quiero seguir siendo fiel a Dios. Y dice, y Jehová escuchó y oyó. No es un pleonasmo, hermanos, no es un pleonasmo, escuchó y oyó. Es decir, Jehová escuchó sus palabras, pero también las atendió. Dice, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Sabe qué hicieron? Escribieron un libro y pusieron sus nombres. Y cada uno puso ahí que amaban y servían a Dios. Y en ese libro estaban comprometidos, estaban estampando su nombre, diciendo, yo me comprometo a amar y servir a Dios. No importa lo que mis ojos estén viendo. Qué bendición. Qué bonito, ¿no? Esto habla de un corazón sincero, hermanos, de aquellos que temen verdaderamente a Jehová. Entonces, cuando Dios ve eso, mire lo que les dice. Versículo 17, y serán para mí, ¿qué? Que Dios te diga eso, qué bendición. Que Dios se exprese de ti como un especial tesoro, qué bendición. ¿Cuántos no queremos eso, hermanos? ¿Y qué hay que hacer entonces? Estar en ese grupo precioso de los que verdaderamente, no hipócritamente, verdaderamente, fielmente temen a Jehová, no solamente aquí en la iglesia, donde quiera que se encuentren, lejos de la iglesia, cuando el pastor ni los hermanos los ven, ahí se comporten correctamente, dignos de hijos de Dios. Esos son los que temen a Jehová. Y esas personas, dice la Escritura, que Dios los llama un especial tesoro.
Por eso le digo, siga adelante, ¿sí o no vale la pena? ¿Verdad que sí? Sí vale la pena. No importa que todo el mundo se corrompa, oremos por los pecadores, oremos por aquellos que no conocen al Señor para que un día se conviertan, oremos por nuestros hermanos que quizás andan apartados, cometiendo pecado, pero nosotros sigamos adelante, fieles, íntegros y con una vida recta delante del Señor, para pertenecer a ese grupo precioso de los que temían a Jehová. Entonces dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y lo dice, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces Dios nos va a dar la capacidad para poder discernir, dice el versículo 18, la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vale la pena seguirse guardando para Dios, hermanos. Vale la pena seguir siendo fiel al Señor, vale la pena. Vale la pena seguir leyendo su palabra y vivirla cada día, no importa lo que sus ojos vean a su alrededor. Vale la pena seguir temiendo a Dios, haciendo su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Siga viniendo a la iglesia, aunque los demás no quieran venir. Usted siga viniendo, no deje de venir. Siga viviendo una vida recta e íntegra, aunque los demás no la quieran vivir. Usted siga viviendo una vida recta. Siga guardándose del pecado, aunque los demás no lo quieran hacer. No importa. Usted siga guardándose del pecado. Siga apoyando la obra de Dios en todo lo que pueda, aunque los demás ya no lo quieran hacer. Usted comprométase con la obra de Dios y sígalo haciendo porque vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Dice el Señor, y serán para mí especial tesoro. Qué bendición, hermanos, que por ser fiel al Señor, Él te considere un especial tesoro. Dígame si vale la pena, sí o no. Claro que sí. Y no solo eso. Miren, regresemos allá a Malaquías, pero ahora vámonos al capítulo 4. No termina con sus bendiciones. Versículo del 1 al 3. Malaquías 4, del 1 al 3. Leamos todos juntos estos versículos. Dice el 1, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, otra vez, ¿quiénes? Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero miren, me llama la atención el versículo 2, mas a vosotros, otra vez. Y aquí está el título, los que teméis mi nombre, los que temían a Jehová. ¿Qué va a pasar? Nacerá el sol de justicia, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, Dios quiera que las personas que conocemos, que aún no conocen al Señor, se arrepientan. Y tristemente, si no se arrepienten, dice la Escritura que irán al fuego eterno. Ojalá y que se arrepientan, por lo menos los que están a nuestro alrededor. Y si algún hijo de Dios que anda en pecado y orando por ellos, no se arrepienten, dice el apóstol Pablo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero hermanos, los que temen a Jehová y permanecen fieles, dice el Señor, serán para mí especial tesoro, y nacerá el sol de justicia. Nuestra mayor recompensa, hermanos, no la espera aquí en la tierra. A lo mejor ni la vamos a ver. No, hermano, es que me voy a morir y todos van a seguir haciendo maldad y siendo prosperados. No importa, su recompensa no va a ser aquí. ¿Sabe dónde va a ser?
Nuestra mayor recompensa será cuando delante de nuestros ojos podamos contemplar nuestro sol de justicia, el rostro de nuestro Salvador. En ese momento vamos a decir, valió la pena seguir adelante. Y lo dice el salmista, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir fieles. No importa si el mundo se corrompe. Es triste ver a las personas lejos de Dios. Y más cuando prosperan y no pasa nada. Y dice la Escritura, y son librados del lazo. Entonces, hermanos, es cuando apartamos nuestra mirada. Eso fue lo que hicieron los judíos. Dejaron de ver al Señor y apartaron su mirada, empezaron a ver a los demás. Y por eso se desanimaron. ¿Y sabe que el desánimo viene en nosotros cuando apartamos la mirada del Señor? Y cuando empezamos a ver la prosperidad, cuando empezamos a ver que todo sigue igual, que no pasa nada, que nadie dice nada, que no son castigados. Y entonces es cuando nos desanimamos, porque apartamos nuestra mirada. Pero mire, termino con este versículo, por eso lo cité. Hebreos capítulo 12, ¿se acuerdan? Hebreos capítulo 12. Y no nada más vamos a leer el versículo 2. Memoria va a ser el 2, ¿verdad? O si quieren decimos el 1 también. Pero yo quiero que leamos desde el 1. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Todos juntos, a una voz. Dice el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús. Si no apartamos nuestra vista del Salvador, hermanos, entonces podremos, dice el escritor, seguir con la carrera que tenemos por delante. Pero si apartamos nuestra vista, entonces el desánimo y la amargura se van a apoderar de nosotros y vamos a ser como esos corredores que quedan a mitad del camino, postrados. Pero no queremos eso. Queremos seguir adelante. Amén. Vamos a orar. Todos en actitud de oración. A cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hacer que la palabra que en esta mañana ha sido predicada, que toque nuestro corazón y hagamos una inflexión en nuestra vida, hermanos. Hagamos cambios en nuestra vida, todos en actitud de oración. Señor bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, porque todas estas cosas que están escritas fueron escritas como un ejemplo para nosotros, para amonestarnos y para que no hagamos lo mismo que hicieron los antiguos en su tiempo, Señor, sino que tomemos cartas en el asunto y podamos aprender de los errores del pasado, de la nación de Israel cuando se apartó de ti, y que tú nos enseñes a través de ellos la manera correcta en que debemos de actuar. Gracias por todas las bendiciones que nos das, especialmente por tu palabra. En esta mañana, Señor, estamos delante de ti para pedirte, primeramente, humildad, para poder reconocer que te hemos fallado muchas veces. Perdona nuestros pecados, Señor. También para pedirte que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a tomar decisiones que cambien nuestra vida para bien, porque ese es el propósito de tu palabra,
hacernos mejores hijos, llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, aquel que ya tiene conocimiento de tu palabra y que puede actuar en base a ella. Queremos ser mejores hijos tuyos, Señor, pero necesitamos tu ayuda. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, entre los cuales también yo estoy, y te pedimos que tú nos ayudes y escuches la oración. Así como estamos, hermanos, en actitud de oración. Seguramente usted ha tenido muchas luchas. Seguramente, por un lado, su espíritu quiere servir a Dios, pero su carne a veces se opone. Seguramente usted ha tenido todo el ánimo de servir al Señor, de ser una persona correcta, de hacer las cosas como a Él le agradan, pero no ha podido evitar ver cosas que le llenan de desánimo, que le impiden seguir como debiera ser, firme y adelante como el himno que cantábamos hace un momento, y que son piedras que estorban en nuestro camino, cosas que vemos, cosas que percibimos. Y entonces nos pasa lo que a los judíos en el tiempo de Malaquías, se empiezan a desanimar. Y llegan los dardos de fuego del maligno que nos dicen, de nada sirve que te guardes ante Dios. Yo le voy a decir, siga adelante. No se desanime, porque tenemos la preciosa promesa de que el Señor no es injusto para olvidar nuestras obras. Y si usted está batallando, yo le pido que en esta mañana ore a Dios y le diga, Señor, ayúdame. Yo quiero ser de ese grupo de los que temían a Jehová. Yo quiero pertenecer a ese grupo de personas que te sirven, que te agradan, que son fieles, que son rectas, que son íntegras, que tratan de ser mejores personas cada vez, que tratan de vivir y ser como fue Jesucristo. Y no solamente aquí en la iglesia. Yo quiero ser así con mis vecinos. Yo quiero ser un hijo o una hija de Dios con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis familiares. Cuando me ofendan, cuando me defrauden, quiero ser un hijo o una hija de Dios, comportarme como es digno de tu palabra, Señor. Porque quiero seguir adelante. Pero te quiero pedir ayuda para que quites el desánimo y que mi mirada esté puesta en ti. Yo le invito a que usted le pida eso al Señor. Que usted se comprometa con Dios en esta mañana a ser de ese grupo precioso de los que temían a Jehová. Yo quiero orar por usted. Así que si usted quiere comprometerse con el Señor, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Y lo voy a hacer. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Hay muchas cosas, hermanos, que nos desaniman todos los días. Tantas cosas. De todo tipo. A veces la situación económica, a veces la situación de salud de nuestro cuerpo nos desaniman. Y vemos que otros viven muy bien. En todos los sentidos. Pero ellos no tienen la culpa. La culpa la tenemos nosotros por estar desviando nuestra mirada, hermanos. Recordemos que debemos de tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que comprométase con Dios en esta mañana y dígale, Señor, quiero seguir adelante, quiero seguir siendo fiel. No importa lo que pase, hasta el último día de mi vida, quiero servirte y serte fiel. ¿Habrá alguien que quiera comprometerse con el Señor? Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien más? Indíquemelo con su mano en alto. Y yo voy a orar por usted. Gracias a Dios por su palabra, hermanos, porque no vuelve vacía. Tenemos una recompensa en el Señor. Es ver su rostro cuando estemos en su presencia. Y eso es lo mejor. Y en ese entonces vamos a decir, valió la pena. Le voy a decir algo. Todos nuestros hermanos y hermanas que se nos han adelantado ya están convencidos de que valió la pena guardarse. Créalo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor. Te pido por este grupo de hermanos y hermanas que se han comprometido contigo para poder ser más fieles, para poder ser más rectos, más justos, Señor. A ellos
Ayúdalos, y a todos los que estamos aquí, siendo yo el primero, Señor, porque necesito de tu ayuda. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía cada día y tu protección está siempre con nosotros. Te damos la honra y la gloria en esta mañana porque es tuya. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.